Chicos, espero que todos estén muy bien. Me alegra saludarlos por este medio. Y este es el segundo módulo que se llama Acciones Populares. Dentro de este módulo, el tema inicial van a ser los derechos como tal y sus clasificaciones. Y vamos a iniciar con esto, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano. Eso quiere decir que toda persona goza de estos derechos y no hay distinción ni particularidad alguna que pueda interrumpir eso, ¿sí? Sin importar su nacionalidad, religión, raza, orientación sexual y clase social, afinidad política. Esto no tiene nada que ver en que yo no pueda gozar de estos derechos. Se tratan de derechos que no tienen que ver con la legislación vigente de ningún país, sino que están vinculados a la condición humana, o sea, a nosotros. Recuerden, chicos, que nadie puede renunciar a ellos ni transferirlos. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se encuentran previstos alrededor de 30 derechos como tal, y quise traerles a colación los siguientes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta, o sea, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Y nadie será sometido a esclavitud ni servidumbre. Si bien es cierto y es conocido por todos nosotros, existen países, incluyendo el de nosotros, que estos derechos como tal no se respetan. Entonces, todo eso lo tenemos en cuenta. Sin embargo, sería como prudente o importante que ustedes le echaran un vistazo a esta declaración para que profundizaran sobre estos derechos. Siguiendo el hilo conductor, vamos a hablar sobre los derechos humanos de la primera generación. Ustedes ya los conocen, los hemos trabajado, los trabajamos inicialmente. Y el fin primordial de estos derechos humanos es la protección de los derechos civiles y las libertades personales públicas. En nuestra joven Constitución del 91 se encuentran consagrados en el capítulo 1 y sí, son los denominados derechos fundamentales. Entonces ya los conocemos, dónde están ubicados y cuál es la acción constitucional que nos ayuda a proteger si se llega a presentar una vulneración, que es la acción de tutela. Seguidamente están los derechos humanos de la segunda generación, y estos permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado, con objeto de reclamar de la autoridad pública el deber de proteger los derechos económicos, los sociales y los culturales. Estos se encuentran consagrados en el capítulo segundo y los denominamos como derechos sociales, económicos y culturales. Ahora vamos a hablar sobre los derechos humanos de la tercera generación, y que estos son los que vamos a trabajar en este corte. Los derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones, debemos tener en cuenta de que estos son definiciones de manera general, ¿no? Ustedes pueden crear sus definiciones de qué puede ser, abriendo aquí un paréntesis, de qué puede ser un derecho humano de primera, segunda y de tercera generación. Esta es la definición de manera general. Y volviendo al tema, son derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones. El profesor Héctor los denomina también derechos difusos, y eso lo vamos a aclarar en un material que vamos a dejar de la Escuela de Rodrigo Lara Bonilla, y los define como aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales distribuidos en varios sectores, que se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad, entre otros. Si ustedes ven, esta es la particularidad general, ¿no? Aplicados a Colombia, pues ahí vamos a ver las clasificaciones en el sentido o la reducción de esos derechos. En nuestra Constitución están en el capítulo 3 y se llama Derechos Colectivos y del Ambiente. También se habla, o es algo muy nuevo, que se habla de una cuarta generación de los derechos. Algunos autores añaden que la cuarta generación incluiría derechos que no se pueden ubicar en la tercera, pero también reivindicaciones futuras de los derechos de primera y segunda generación.
¿Esto qué quiere decir? Que van a resaltar en esta nueva generación derechos de la primera y de la segunda que pues entre comillas pueden estar siendo olvidados, y nuevos derechos especiales, o sea que van a añadir a esta generación de derechos el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación y el ciberespacio. Aquí hay un aporte del jurista brasileño Paulo Bonavides y menciona que los derechos de cuarta generación son el derecho a la democracia, el derecho a la información y el derecho al pluralismo. De estos derechos depende la concreación de la sociedad abierta al futuro. Bonavides subraya la dimensión plural de los derechos de cuarta generación y afirma que esos derechos constituyen la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene los derechos humanos como su pilar. Pues si ustedes bien ven, observan este texto, quiere decir que dentro de una cuarta generación van a venir resaltados varios derechos que entre comillas pueden estar siendo olvidados, los reivindican de la primera y la segunda, e incluyen con el desarrollo tecnológico científico que hemos tenido en estos últimos 50 años, van a incluir todo ese tipo de derechos a la comunicación, a la información, al ciberespacio, pero es algo que se está trabajando. Sería chévere tratar de investigar un poco más sobre el tema y profundizar sobre esto. No es nada nuevo, nosotros venimos viendo la interconexión mundial de países, las cosas han cambiado de manera abismal y puede ser pues una nueva generación de derechos que supongo yo en su momento también se va a crear una acción como tal para la protección de estos. ¿Cómo surge el concepto de derechos colectivos? Y ya tratando de entrar un poquito más en materia respecto de las acciones populares, como les decía, vamos a trabajar los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos, ¿cierto? Entonces aquí hay unos interrogantes, o más que interrogantes, unas suposiciones de los motivos que dieron o ayudaron a nacer esos derechos colectivos. La denominada tercera generación de derechos humanos surge frente a nuevas necesidades de protección en su momento y garantías derivadas de situaciones que exigen pronunciamiento de los organismos internacionales e internos. Esta lámina lo que nos está ubicando es en el pasado básicamente y nos indica de que teniendo en cuenta los problemas de las armas, el problema de las guerras, luego la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de las armas nucleares, surgen estos derechos colectivos porque se vulneraron durante todo este tiempo un gran sinnúmero de derechos de una colectividad o de una agremiación. También habla sobre un problema que venimos tratando fuera de las guerras, lo venimos conociendo desde hace muchos años, que es el deterioro ambiental y su índice en subida. Fenómenos que antes eran tangenciales se vuelven fenómenos cada vez más amenazantes y con mayor impacto. Entonces toda esta problemática ayudó a la creación de estos derechos colectivos. Si ustedes ven, cada vez que avanzamos, cada vez que la sociedad sube un poco más en cuanto a sus avances tecnológicos, científicos, sociales, pues la normatividad tiene que ir cambiando al mismo tiempo. Esto sucedió con estos derechos colectivos, que gracias a esta necesidad y estos problemas hubo alguien o algunos que pensaron en qué hacemos para proteger nuestros derechos colectivos, y de ahí pues nacen todas estas acciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ya entrando hablando de las acciones como tal populares, en la ley 472 del 98 menciona que los derechos colectivos son aquellos de los cuales somos todos titulares, sin distinción alguna, y cuyo disfrute pleno y normal nos corresponde en aras del bienestar, la salubridad, la convivencia y la calidad de vida. Dentro de esta ley es la que reglamenta el artículo 88 de la Constitución. Esta ley, en el artículo 4, establece cuáles son los derechos e intereses colectivos. Les voy a mencionar algunos,
pues corresponde a ustedes revisar un poco más a fondo la ley. Y iniciamos con el goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. La moralidad administrativa, que viene en todas las actuaciones judiciales como tal, la conocemos. La asistencia al equilibrio geológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para la garantía de su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. El goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural. Hablando a grosso modo, vamos a observar no tan detenidamente los artículos que se encuentran previstos en la Constitución que hablan sobre los derechos colectivos en Colombia. Entonces iniciamos con el 78 y dice que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrar al público en su comercialización. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Seguidamente está el 81, queda prohibida la fabricación, importación, posesión de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Es deber del Estado, en el artículo 82, velar por la protección de integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre los intereses particulares. Esos son los artículos previstos respecto a los derechos colectivos en la Constitución Política de Colombia de 1991. Ya para finalizar este corto tema, ¿pueden diferenciarse los derechos colectivos de los derechos de grupo? Entonces, yo les voy a dejar unas indicaciones en el modo para la lectura que debemos hacer para complementar esta pregunta y otras que les voy a dejar. En el mundo moderno pueden distinguirse cada vez con mayor fuerza social y política ciertos grupos como las minorías étnicas, nacionales o migratorias, y otros grupos con interés específico como las mujeres, los discapacitados, los consumidores y usuarios, las minorías sexuales, políticas, religiosas, de las cuales se predican una regla especial. Uno de los problemas teóricos y prácticos que tiene el juez frente a dichos sujetos y sus pretensiones es la determinación de qué derechos se definen, si se tratan de derechos de primera, segunda, tercera generación y derechos prestacionales. Entonces aquí, para cerrar el tema, nos damos cuenta de que es importante tener en cuenta o conocer siquiera de fondo cuáles son los derechos que nosotros tenemos y cuál es su clasificación para en caso tal de que acudan ustedes pueden resolver una inquietud jurídica y orientar correctamente de qué acción puede usted tomar para resolver ese inconveniente de manera eficaz y efectiva. Espero que estén muy bien. Estaremos charlando. Buenas noches.